Ok, entonces vamos a comenzar un nuevo tema. Ya han revisado temas diferentes con los dos profesores que han tenido, pero hoy día comenzamos un trabajo que es bastante amplio, nos va a llevar por lo menos 3 semanas trabajando en los tipos de estudio, y al final vamos a terminar también con un trabajo que se relaciona con estos diseños epidemiológicos, ¿ya? Por lo tanto, les rogaría por favor que si tienen alguna duda, al terminar cada una de las clases que vamos a ir viendo, puedan hacerlas sin ningún temor, ¿verdad? Porque es importante que aprendan esto en específico para desarrollar el trabajo final y las otras clases que vienen a posteriori. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, que lo que yo pretendería que ustedes sepan al terminar esta clase es conocer cuáles son los tipos de estudios que existen y cuáles son sus características generales, ya porque vamos a tener una clase para cada diseño, pero en esta en particular vamos a ver algunas variables que son generales y que es importante que ustedes las manejen en cada diseño. Primero, señalar que hay diferentes estudios o diferentes tipos de estudios, y las diferencias de estos tipos de estudios están dados principalmente por 3 condiciones. Primero, el papel que cumple el investigador en este estudio. Segundo, la unidad de análisis. Y tercero, la dirección de estudio. Para poder entender esto, vamos a aclarar algunos términos para que todos estemos hablando lo mismo. Algunos conceptos claves entonces serían el concepto clave de investigador, concepto clave de exposición, concepto clave de unidad de análisis y concepto clave de dirección de estudio, ¿ya? El primer concepto clave, y que para ustedes va a resultar lógico, pero van a ver que de ahí no es tanto, ¿verdad? Porque el investigador depende de la función que cumpla en este estudio, va a cambiar radicalmente el tipo de diseño al cual nos estamos refiriendo. Entonces, el investigador es alguien que busca, ¿verdad?, la verdad, es decir, que se ha planteado una hipótesis y quiere contestarla, ¿verdad?, quiere refutarla. Es alguien que busca respuestas a los problemas que observa y no necesariamente a problemas que vean la vida diaria, sino que problemas que se pueden presentar al tener lectura de papers científicos y que nos damos cuenta que otros investigadores, ¿verdad?, hacen alusión a algunos problemas y nosotros quisiéramos esos problemas tratar de responderlos también, o ver si en la población en la que nosotros estamos, trabajamos, vivimos, o son grupo etario de nuestro interés, se presentan esos mismos resultados. Y el investigador también es alguien, dice, que busca pequeñas evidencias que den un poco de luz a la realidad compleja y cambiante, ¿verdad? Es decir, el investigador no es cualquier persona, sino que es alguien que se plantea preguntas, como aparece aquí en el dibujo, ¿verdad? Preguntas interrogantes sobre alguna problemática y que decide a través de a través del diseño epidemiológico, digo, o de la metodología de la investigación, y ambas en conjunto, ¿verdad? Decide contestar preguntas y plantearse hipótesis. Ahora, el papel del investigador en estos estudios es muy relevante, porque si el investigador solo observa lo que sucede en la población o solo observa las variables que a él le son interesantes, se llaman estudios observacionales, ¿ya? Ahora, si el investigador es quien asigna la exposición, se van a llamar estudios experimentales.
Que lo que vamos a conocer entonces por exposición es la acción de exponer a los efectos de ciertos agentes, para que nos entendamos, como el sol, rayos X, alimentos, medicamentos, dice ahí alimentos en particular, algún consumo en particular como tabaco, alcohol, etc. Es decir, es a lo que el individuo o las poblaciones están expuestos, y no necesariamente a un agente como el sol o como los rayos X, sino que puede ser también una exposición a algo que sea intangible, ¿verdad? Como una ley, y cómo afectaría esta ley o esta exposición a la ley al cambio de conducta de las personas, por ejemplo, ¿ya? Y pudiéramos, ya que están o ya terminaron la asignatura de Fundamentos en Salud Pública, pudiéramos entender que los determinantes sociales de la salud, ¿verdad?, son exposiciones, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos medir también. Otro punto importante es tener claridad acerca de lo que debiéramos entender sobre la unidad de análisis. Ahí aparece, ¿verdad?, un grupo de sujetos a los cuales nosotros les hacemos preguntas y ellos contestan las preguntas que nosotros queremos hacerles. Ahora, esta unidad de análisis, en definitiva, hay que pensar que, para entenderlo, es sobre qué o quiénes se van a analizar los datos, ¿ya? Es decir, las variables que queremos estudiar, ¿dónde las vamos a medir? Esa es la unidad de análisis, también llamada casos o elementos, y estos casos, elementos o unidades pueden ser no tan solo unidad como una persona, sino que pueden ser organizaciones, pueden ser escuelas, pueden ser comunidades, pueden ser fichas clínicas, etc. ¿Ya? Es decir, mi unidad de análisis puede variar de acuerdo a lo que yo quiera estudiar y desde dónde quiero obtener esa información. Y esta unidad de análisis puede ser individual o puede ser grupal. Esto también es fundamental, ya que si yo mido a nivel individual una información, cambia completamente los diseños si es que yo lo hago de manera grupal. Ya vamos a ver enseguida ese punto. Ahora, la dirección de estudio. ¿Y qué es lo que es la dirección de estudio? Vamos a entender entonces qué es el sentido en términos de tiempo en relación a la causa-efecto, cosas que ustedes ya han visto hasta el minuto con Maritza, ya salud, enfermedad, que salud es un continuo, ¿verdad? Y nosotros medimos esto en epidemiología, cuáles son las causas que provocan un efecto en particular, y hemos visto en general en los ejemplos las enfermedades. Y tenemos en dirección del estudio la dirección lógica, ¿ya? Que es la primera que vamos a ver. ¿Y cuál es la dirección lógica? Cuando nosotros tenemos primero una causa y esa causa deriva en un efecto, es decir, tenemos una causa A y esa causa A deriva en un efecto I, ya una dirección lógica. Es decir, tenemos personas expuestas a algo que yo estoy estudiando, supongamos expuestas a alcohol, y tengo otras personas que no están expuestas, es decir, que no beben alcohol, y al cabo de un tiempo yo puedo ver quiénes son casos, es decir, quienes presentan alguna enfermedad que yo esté estudiando, y puedo ver también quiénes son no casos, es decir, quienes no presentan la enfermedad que yo estoy viendo. Y aquí esto puede presentarse de manera cruzada. ¿A qué voy con esto? Que uno puede tener, ¿verdad?, o estudiar personas que están expuestas a beber mucho alcohol, pero no presentan una enfermedad relacionada con esto, como puedo tener personas que sí están expuestas a beber mucho alcohol y presentan una enfermedad X. Puedo tener por el otro lado personas que nunca han bebido, pero sí desarrollan la enfermedad que estoy estudiando, y personas que nunca han bebido y que no desarrollan la enfermedad que estoy estudiando, ¿ya? Lo importante aquí es que si observamos, quiero ir para atrás un momento, pero ahí.
Si vemos la dirección de estudio, entonces esta sería la dirección lógica. Vamos a la otro tipo de dirección, que es la dirección invertida. Es decir, fíjense ustedes que esta línea va hacia atrás. Primero, aquí el investigador lo que hace es el efecto, que ya lo tiene, ¿verdad? En el grupo que va a estudiar, va hacia el pasado, por eso dirección invertida, a conocer las causas de que se desarrollara este efecto. Habitualmente este es un diseño que se llama diseño retrospectivo, con dirección invertida, en que primero se trabaja con los casos o los no casos, y voy al pasado a buscar si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos a lo que yo estoy estudiando, ¿ya? Supongamos si tengo acá personas con cáncer de pulmón, que serían mis casos, mis no casos serían personas que no tienen cáncer de pulmón, pero que son muy parecidas en otras variables a los casos, y voy a través de una encuesta al pasado a preguntarle a cada uno de estos individuos si es que fumaban, cuánto fumaban, a qué edad comenzaron a fumar, es decir, construir el pasado de estos individuos y ahí saber si estuvieron expuestos o no expuestos y cuán expuestos estuvieron, ¿ya? Por otro lado, tenemos la dirección transversal. Observen ustedes que aquí ya no hay flechas ni para la derecha ni para la izquierda, en ninguno de los dos casos, porque la dirección transversal mide la causa y el efecto en el mismo momento, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer un estudio transversal, o quizá escuchado más comúnmente por ustedes como de corte transversal, en que yo en el mismo estudio mido tanto a los enfermos como a los que están expuestos. Es decir, puedo medir a los que tienen hoy día obesidad y sobrepeso versus los normales, y también mido cómo se están alimentando al día de hoy, ni al pasado ni al futuro, ¿ya? Esto de la dirección del estudio, por lo tanto, han de ver ustedes y han de reflexionar de ahí en las otras láminas que vamos a ver, que es fundamental, ¿ya? Porque depende la dirección de mi estudio, lo que yo quiero en definitiva estudiar, ¿ya? Y cuáles van a ser los análisis estadísticos que voy a hacer por cada uno de estos diseños. La complicación que tiene la dirección de transversal es como aparece en este dibujo, no hay, es decir, una X, no hay esta línea en que, para que podamos nosotros conocer cuál es la causa primero y cuál es el efecto, ¿ya? Por lo tanto, se miden al mismo tiempo la causa y el efecto, y dado esto, en este diseño no se puede establecer causalidad, ¿ya? Es decir, yo no puedo asegurar que una causa que yo medí es efecto de la respuesta que estoy tratando de estudiar, ¿ya? Simplemente puedo decir en un estudio transversal que pareciera ser que esta exposición X es causa de esta respuesta, ¿ya? Pero no aseverarlo 100%. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos una línea de tiempo, por eso un reloj ahí, y tenemos entonces una línea longitudinal que considera estudios longitudinales los retrospectivos, es decir, que van al pasado a buscar la exposición, y los prospectivos. Y tenemos otro también que es el transversal, es decir, tenemos transversal, y tenemos longitudinal, y dentro de los longitudinales tenemos los retrospectivos y los prospectivos. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos estudios epidemiológicos de acuerdo a las variables que estudiamos recién y que era necesario que nosotros las conociéramos? Primero, de acuerdo al papel del investigador en la asignación de la exposición. Es decir, si el investigador solo observa las variables que quiere estudiar, aquí puedo encontrar los estudios de prevalencia, de casos y controles, de cohorte y los estudios ecológicos.
Si el investigador es quien asigna la exposición, se van a llamar estudios experimentales, y aquí tenemos los ensayos clínicos y las intervenciones comunitarias. De acuerdo a la unidad de análisis, es decir, si la unidad de análisis en esta investigación o en el estudio es individual, tengo los diseños transversales de casos y controles, de corte y los estudios clínicos. Y si son de medida agregada, tenemos los ecológicos y las intervenciones comunitarias. De acuerdo a la dirección del estudio, si la dirección es transversal, tenemos los diseños de prevalencia y los diseños ecológicos. Si la dirección es prospectiva, tenemos las cohortes concurrentes, y si la dirección es retrospectiva, tenemos los casos y controles y las cohortes no concurrentes. En resumen, todo lo que hemos hablado está en esta lámina. Cuando el investigador asigna la exposición se llaman experimentales, y en los experimentales podemos tener medidas o unidad de análisis agregadas, y ahí tenemos las intervenciones comunitarias. Y si la medida es individual, tenemos los estudios experimentales. Dentro de los experimentales tenemos dos. Si media la aleatorización en este estudio, es decir, un sí, nos encontramos con los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Ahora, si no existe aleatorización en estos estudios experimentales, es decir, el no, nos encontramos con los estudios cuasi experimentales. Por el otro brazo tenemos el no, es decir, que el investigador solo observa. Y en estos estudios observacionales, si el nivel o la unidad de análisis es individual, tenemos los estudios de corte, caso control y transversales. Pero si la medida es agregada, tenemos los estudios ecológicos. El diseño transversal y todos los que vienen a posterior en estas láminas son los que vamos a trabajar en una clase en particular por cada uno de ellos. La intención de mostrarles estas láminas que vienen es para que ustedes se hagan una idea de cómo se presenta el diseño en una gráfica. El diseño transversal, entonces, que es un diseño que lo más seguro las personas que han realizado tesis han desarrollado este tipo de diseños. Es un diseño en el que tenemos una población, de esa población se saca una muestra representativa, esta palabra representativa es muy importante, la vamos a ver más adelante, y de esa población nosotros medimos los enfermos expuestos, los enfermos no expuestos, los sanos expuestos y los sanos no expuestos, ¿ya? Es decir, si vemos un ejemplo relacionado con lo que yo les decía, con la dieta y personas obesas o normales, tendríamos obesos que están expuestos a comida chatarra, obesos que no están expuestos a comida chatarra, tendríamos por el otro lado personas normales en su estado nutricional que están expuestos a comida chatarra, y normales en su estado nutricional que no están expuestos a comida chatarra. Estos 4 desenlaces que aparecen aquí, que yo les doy con un ejemplo, son muy importantes, ya que estos son los resultados que nosotros después llevamos a una tabla para hacer diferentes cálculos, como el OR, como la razón de prevalencia. En este diseño, como bien dice acá, se estudian las variables simultáneamente en un determinado momento y haciendo un corte en el tiempo, por eso se llaman de corte transversal. Tenemos también el diseño de casos y controles, que es retrospectivo. Aquí ven ustedes que la línea van hacia atrás, esa es la dirección de la investigación, en que tenemos un efecto y vamos en busca de las causas. Por lo tanto, tenemos un grupo de casos y un grupo de controles, y vamos al pasado a buscar en ellos cuántos de los casos estuvieron expuestos a lo que yo estoy estudiando, cuántos de los casos o de los enfermos no estuvieron expuestos a lo que yo estoy estudiando, cuántos de los controles estuvieron expuestos y cuántos de los controles no estuvieron expuestos. ¿Ya? Tenemos otro diseño también, que es el diseño de cohorte. Este de seguro
ustedes lo han leído en algún papers. Este diseño es un diseño de seguimiento en que tenemos una población que está expuesta a un factor de riesgo, ¿verdad? O algunos, ¿verdad? En este caso la población expuesta, y esta población se deja pasar un tiempo y vamos nuevamente en busca de estos 4 desenlaces que yo ya les dije, ¿verdad? Los que presentan el evento de interés y están sanos, y por el contrario, los que presentan el evento de interés y tuvieron alguna exposición, y lo completamente contrario, es decir, los que no presentaron el evento de interés y estuvieron expuestos o no expuestos. Ejemplo, pudiéramos nosotros pensar en que vamos a seguir un grupo de personas, ¿verdad? Y vamos a observar a qué factores estuvieron expuestos, y nuestro desenlace puede ser el infarto agudo del miocardio. Yo sigo a estas personas en el tiempo y veo quiénes de ellas presentaron el infarto, ¿ya? Y de ellas observo si estuvieron expuestas a tabaco o no, por ejemplo, y observo quiénes siguen sanas, si estuvieron expuestas o no, ¿ya? Es decir, siempre en busca de estos 4 parámetros que vamos a ir analizando siempre en estos diseños. Y la estructura de ensayo clínico, que es este es el diseño gold standard dentro de los estudios, y esta estructura comienza más o menos de la misma manera, es decir, de la población yo saco una muestra, de esa muestra la sorteo, es decir, aleatoriamente, ¿verdad? Se eligen o se sortean, claramente como dice el nombre, a un grupo control y a un grupo experimental, y en este grupo control y experimental voy en busca también de estos desenlaces, ¿ya? Es decir, se presenta el desenlace, no se presenta el desenlace en el grupo experimental, y en el grupo control lo mismo, se presenta el desenlace o no se presenta el desenlace. Un ejemplo podría ser en este diseño, es que si nosotros estamos probando sesiones educativas para mejorar el conocimiento sobre algo en particular, tendríamos un grupo que sí lo exponemos a las sesiones educativas y a un grupo que no se expone a las sesiones educativas, y veríamos en el grupo experimental si es que aumentan el conocimiento de lo que yo, ¿verdad?, los capacité o les di las sesiones educativas, y si es que no aumentan el conocimiento. Y en el grupo control mido lo mismo, a pesar de que ellos no recibieron estas sesiones educativas, igual evalúo si es que aumentaron el conocimiento o no lo aumentaron, ¿ya? Eso sería en relación a los diseños epidemiológicos.